con nuestros hermanos de la familia Díaz, ¿verdad? Y por supuesto sean todos bienvenidos. También nos alegramos de ver a quienes hace tiempo no veíamos. Me van a ver un poco diferente, se acordó de grabar las clases para poder compartirlas con Antofagasta, así que un saludo a los hermanos de Antofagasta para cuando vean esta grabación. Pero vamos a estar, en cuanto a mi esposa Nancy anda repartiendo unas hojitas que van a ser lo que vamos a utilizar de referencia, ¿ya? ¿Quién se recuerda lo que vimos la semana pasada? ¿De qué estábamos hablando? Sí. La semana pasada comenzamos a hablar de la apologética. Y esta palabra, ¿qué significa? Es principalmente defensa de, ¿ya? Lleva que nosotros, como creyentes, podamos defender nuestra fe ante las creencias, ¿ya?, que vemos en el mundo. Ese es principalmente el punto. Y eso lo veíamos primeramente porque el apóstol Pedro escribe ahí en 1 de Pedro 3:15, da este mandato, por así decirlo, literal. Dice, estar siempre preparado para dar defensa, ¿ya?, de la esperanza que hay en vosotros. Y debemos recordar que nuestra esperanza, que nosotros creemos que Dios creó el mundo, el hombre pecó al desobedecer a Dios allá en el jardín del Edén, pero que Dios envió a su Hijo para que muriera, y es lo que celebramos esta semana, por nuestros pecados, pero también resucitó para asegurarnos la vida eterna, quien en un momento va a volver a buscar a todos aquellos que han creído en su palabra. ¿Ya? Esa es nuestra esperanza. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo va a volver a buscarnos, ¿ya?, y que nos ha salvado de pura gracia cuando nosotros éramos pecadores, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Pero vemos, ¿no es cierto?, en la sociedad que hay creencias y que hay muchas cosas que afectan, y no solamente estas creencias, por así decirlo, que son creencias neutrales. No hay ninguna creencia que es neutral. La verdad que nosotros al predicar el Evangelio estamos dando a conocer lo que creemos. Y las personas, cuando conversan, también dan a entender lo que ellos creen. Entonces, es para resumir y también para ambientar a aquellos que nos tuvieron las clases pasadas. Y vamos a ver en este caso una que es creencia, que es más una filosofía, que es el ateísmo, ¿ya? Pero antes de comenzar, ¿no es cierto?, voy a rogar que mi hermana Yolanda me lleve en oración para comenzar esta clase, que el Señor me guíe y que realmente mis palabras, como también sus consultas y todo lo que vamos a hacer, sea guiado por él. Padre eterno, Señor, agradecidas, Padre, ante usted, Padre, por poder celebrar, Señor, por poder tener la seguridad, Señor, que hay salvación, Padre, por medio de ustedes. Ahora le ruego, Padre mío, que sea con el hermano Armando, Padre, para que la enseñanza, Señor, que usted y su Espíritu Santo le guíen para enseñar, Padre, para que nosotros, nuestros corazones también, Señor, puedan recibirla y poderla, Señor, desarrollar a través de nuestros vidas. Sí, sí. En el nombre de su amado, amén. Amén. Bien, si ven en su hojita o que no la tienen, yo puse un versículo base para la clase de hoy día, que es el Salmo 40, del 1 al 3. Lo interesante de este salmo, que si usted lee el Salmo 53, se va a dar cuenta que es prácticamente lo mismo. ¿Quién lo puede leer? Dice en
sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya. Los que tienen su Biblia pueden, si siempre uno sigue la lectura, ¿verdad? Van a poder ver de las diferentes cosas. Pero aquí el salmista hace una declaración. ¿Ya? ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Ahora, la consecuencia de esa declaración, el salmista dice, ¿ya? Se han corrompido. ¿Quiénes se han corrompido? Los necios, que dicen que no hay Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al no haber Dios, ellos, ¿sí? Es que estoy mirando aquí en la hojita, dice 41.3 Salmo. Es el 14, perdón. Es el Salmo 14 y el 53. Me confundí en tipearlo. Es el 14 y el 53, son los dos pasajes iguales. ¿Ya? La hoja, por alguna razón, es error mío, error de imprenta mío. ¿Ya? Así que repito, el Salmo 14, los versículos 1 al 13. Mi hermana leyó de la hojita. Sí. Ya, por eso. ¿Ya? Pero lo que dice el salmista, que el necio razona en su corazón, va a decir que él cree, dice que no hay Dios. Y como no hay Dios, el hombre hace lo que a él le parece bien. Y en ese, lo que a él le parece bien, el salmista declara, ¿ya? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ya? Estos mismos versículos, ¿ya?, los utiliza Pablo cuando dice que no hay justo ni siquiera uno. Y la verdad es que de alguna manera todos nosotros en un momento hemos vivido como que no hay Dios. Todos hemos sido necios, ¿ya?, al no considerar a Dios, ¿ya? Y la Escritura nos muestra eso. Ahora, vamos a desarrollar por qué hay personas, ¿no es cierto? Y vemos que la misma palabra del Señor nos dice que hay personas que dicen que Dios no hay, ¿ya? Y en eso viene el ateísmo. Ahí en la hojita, ¿no es cierto?, ateo es una palabra griega, ¿ya?, que está compuesto por un sufijo, que es el sufijo a, el cual significa que suprime o niega la declaración siguiente, y teos de Dios. Por lo tanto, la palabra en sí literalmente significa sin Dios o que niega a Dios. ¿Ya? El ateísmo, ¿ya?, es igual a una filosofía que concibe el mundo sin Dios, o principalmente su doctrina es que Dios no existe. Quiero que veamos 1 Corintios 2:14. Amén. Entonces, si nosotros vemos y contrastamos, el necio dice no hay Dios. El hombre natural, el hombre que no concibe a Dios, no puede entender las cosas del Espíritu. Y vamos a encontrarnos que las personas que dicen que no hay Dios, ¿cómo tratan a los creyentes? Que somos locos. ¿Ya? Entonces, podemos entender la actitud de ellos conforme a lo que la Escritura nos declara. Para ellos es locura
¿ya? Y por lo tanto, ahí tenemos también una misión en la cual nosotros dar a entender. Pero principalmente, el ateísmo, y en el último tiempo, digamos, como la semana pasada yo conversaba, el ateísmo en el fondo, ¿ya? Así de forma que el hombre quiere vivir sin Dios, se produce en el huerto del Edén cuando él desobedece. Se va desarrollando a través de la historia, ¿ya? Como vamos a ver los dos tipos de ateísmo. Pero principalmente en el modernismo, digamos siglo XVIII, siglo XIX, y en la actualidad, el ateísmo está más enfocado en atacar al cristianismo, al Dios de la Escritura, que es el único Dios verdadero. Porque cuando las personas que dicen que no existe Dios, sin embargo, igual se aferran a supersticiones y otras cosas que han influido, ¿ya? Los ateos no tienen ningún problema en practicar el yoga, no tienen ningún problema en practicar meditación y así muchas otras cosas. Pero cuando se les habla del Dios de las Escrituras, ahí entran en conflicto. Porque nuestra enseñanza, que el Dios de la Escritura es el centro, Él merece toda la gloria y toda la honra, porque Él hizo todas las cosas. Y no solamente las cosas que existen, sino que también se ha ocupado de nuestra salvación al enviar al Señor Jesucristo a morir por nosotros. Y su palabra dice que Él nos ha comprado con su sangre. Le pertenecemos a Él y debemos vivir para Él. Y ahí viene la rebelión principalmente del hombre ateo, ¿ya? Y más que querer negar a Dios, niegan lo que ellos llaman la libertad que el hombre tiene para hacer lo que quiere. Porque el cristianismo, el Dios de las Escrituras, no solamente nos ha comprado, sino que nos dice cómo nosotros debemos vivir. Somos siervos para Dios y debemos vivir la vida y la forma en que Él nos manda que debemos vivir. Por eso las personas prefieren ser ateas, prefieren negar a Dios, porque se rebelan contra la autoridad de Dios. Ese es el fondo como se manifiesta el ateísmo principalmente. Y por supuesto, para negar a Dios hay que buscar una forma de vivir. Existen, según esto, dos tipos de ateísmo. O está el ateísmo práctico, ¿ya? O también aquel que sin querer está sin Dios o sin relacionarse con el Dios verdadero, como dice Efesios 2:12, que en ese versículo de Efesios 2:12 aparece la palabra ateo. Pero ahí se está refiriendo que los creyentes que estaban en Efesios antes de conocer al Señor Jesucristo estaban sin Dios, sin una relación con Dios, ¿ya? Sin esa relación verdadera. Pero el ateísmo teórico, ¿verdad? O sea, el ateísmo práctico, es aquel que sin razonar, como muchas veces nosotros decimos que creemos en algo, pero al preguntarnos y si nosotros somos capaces de dar una respuesta de lo que creemos, muchas veces no tenemos las palabras, no lo hacemos. Sin embargo, nuestros hechos, la forma en que nos conducimos, demuestra lo que creemos. ¿Ya? El autor colocaba como ejemplo, si usted le pregunta a alguien sobre el aborto, la respuesta que de verdad va a determinar lo que cree. Si cree en un Dios que hizo las cosas, que es dueño de la vida, que interviene en nuestra vida, por supuesto el cristiano y el creyente en Dios va a decir que el aborto es contrario a Dios. Pero si la persona es un naturalista que cree que nosotros estamos aquí por casualidad, ¿ya? Y vas a sufrir la casualidad, le va a decir que el aborto está bien. Entonces, no solamente que diga yo soy naturalista o soy esto o creo esto, sino también los hechos y lo que confirmamos va a decir lo que cree. Por eso, el que es ateo o vive sin Dios en forma práctica, muy probable no va a decirle yo soy ateo, sino que vive solamente. Pero existe el otro tipo de ateísmo que es el teórico, ¿ya?
y aquel que por medio de la razón, por medio de argumentos, va a querer decir que Dios no existe y va a tratar de negar a Dios. Y ese es el ateísmo que se ha desarrollado en el último tiempo, ¿ya? El ateísmo filosófico, el ateísmo, ¿ya?, que va en contra, ¿ya?, del cristianismo principalmente. Si se remonta uno a la historia del ateísmo, ¿ya?, como dije, de siempre ha existido el ateísmo práctico, y también en los griegos y en las culturas se ha ido mostrando este tipo de ateísmo en particular. Sin embargo, es a partir del Renacimiento donde se comienza a desarrollar el ateísmo que tenemos hoy en día. Este ateísmo que niega a Dios, ¿ya? Un hombre llamado Descartes fue el que comenzó a plantear, ¿ya?, que Dios no existía, ¿ya?, y ponía en duda la existencia de Dios, aunque sí él creía en un Dios. Pero ese Dios, ¿ya?, los teólogos le llaman, es el Dios deísta, o cuando uno escucha hablar de esta palabra deísta, significa que Dios creó el mundo con sus leyes, ¿ya?, tal cual lo expresa en el Génesis, que estableció las épocas, las estaciones, los años, ¿ya?, pero dice que lo dejó al mundo tal cual y él se apartó, y el mundo está viviendo de acuerdo a las leyes que Dios le dejó, pero que Dios de ninguna manera interviene ni se relaciona con el mundo. Entonces este tipo de ateísmo dice, sí, hay un Dios, pero no se relaciona conmigo, no se relaciona con la naturaleza, no se relaciona con lo que vivimos, por lo tanto puedo hacer lo que quiera, ¿ya? Y de una forma muy sutil se fue desarrollando para llegar a lo que en algún momento dijeron la muerte de Dios, ¿ya? Los hermanos aquí han visto que hay dos películas o tres ya, que es Dios no está muerto, ¿ya?, que es una reacción a este tipo de ateísmo, el cual planteaba que Dios había muerto, que la ciencia lo había matado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Se ha entendido? Muy... ¿ya? Entonces el ateísmo dice que Dios no existe. ¿Sí? A pesar que decimos que creemos en Dios, Sí. como los ateos. Sí, es justamente por eso tenemos que quiero más adelante vamos a ver lo que ellos proponen, ¿cierto? Y está. Por ser, ¿qué fue lo que más contribuyó para este ateísmo? Fue a partir del Renacimiento, los descubrimientos y la ciencia. El hombre comenzó a pensar que a través de la ciencia, a través de los experimentos que se realizaban en el laboratorio, podía explicar lo que ocurre en la naturaleza. Y no solamente explicarlo, sino que vieron que podían gobernar cosas de la naturaleza. Principalmente pudieron avanzar en lo que es la tecnología, crear más productos, avanzar en la medicina, controlar las enfermedades, ¿ya? Entonces, para ellos, esto fue dando razón de que el hombre era capaz de obtener la salvación por sus propios medios, a través del medio científico, a través de la experimentación y que el uso de la razón. Y en ese tiempo comenzó a colocarse todo, debía ser explicado mediante la razón. Nuestra creencia y lo que nosotros creemos que Dios es racional, pero sí, también entendemos que por nosotros ser criaturas de Dios tenemos un conocimiento limitado al que es finito. Deuteronomio 29, si alguien lo puede leer. Deuteronomio 29, el quinto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos
para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Ya? Desde que Dios le da la ley a través de Moisés, nos dice, Dios nos ha revelado su palabra, nosotros conocemos lo que Dios se ha revelado, para que cumplamos su palabra. Hay cosas que por nuestra limitancia no las vamos a entender. Hay varias analogías, por ejemplo, el apóstol Pablo usa la analogía o la ilustración del alfarero. Entonces pregunta, ¿podrá el vaso de barro decirle al alfarero por qué lo hiciste de esta manera? Por supuesto que no. Porque el vaso de barro no puede compararse ni hablar con el alfarero. Entonces esa misma analogía es aplicada a nosotros. Hay cosas que nosotros no podemos decirle a Dios, mira, ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué esto es así? Tenemos la capacidad que tiene Dios, que es infinito, que es todopoderoso, que todo lo que nosotros hemos aprendido. Pero entonces, en base a eso, las personas comenzaron a decir, bueno, entonces la religión es para personas débiles. El principal argumento fue que la religión era para los débiles, ¿ya? En cambio, el hombre que debía ser fuerte, debía ser sin Dios, debía ser capaz de forjar su propio destino. Y así el hombre se va volviendo y se va apartando de Dios. Va creyendo que puede ser independiente de Dios para vivir la vida, obtener esta salvación en los aspectos que él considera. Como dije anteriormente, influye, ¿no es cierto?, los avances de la medicina, los avances de la ciencia. Y el hombre comienza a confiar en sí mismo. ¿Ya? Porque el ateo en el fondo, eso lo que hace es confiar en él y no en Dios. ¿Alguna pregunta? Porque hay actos en los cuales nosotros podríamos hablar, teorías, ¿ya? Pero ese es el contexto en que pasa, y era poco tiempo. Pero quiero que veamos lo que los ateos principalmente proponen, y yo en la hojita le puse que lo saqué textual del texto, como expliqué, es un texto que estoy autorizado a utilizar, ¿ya? Que lo he adaptado, ¿ya? Pero esas son como las cosas más puntuales por cuál el ateísmo se va desarrollando y lo cual el ateísmo comienza a creer, ¿ya? Que es el hombre capaz de vivir sin Dios, que la ciencia y que la religión es algo para los débiles. Primero, el primer punto que dice como doctrina principal, dice, Dios no es necesario, ya que el mundo, la vida y la historia pueden explicarse científicamente sin la necesidad de recurrir a la existencia del ser infinito, invisible y extramundano. ¿Ya? El hombre cree que tiene respuesta a todo esto, sin recurrir a Dios. Voy a ir con la respuesta que nosotros encontramos en la Biblia. Romanos 1:20. ¿Qué dice? En realidad todo el capítulo de Romanos del 18 en adelante es una respuesta a la... ¿Qué dice Romanos 1:20? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo creo que aquí podemos hablar bastante. El hombre que dice que puede controlar la creación, que puede entender la creación, y que eso lo hace ser independiente de Dios, el apóstol Pablo muestra la necesidad. Por eso el salmista dice el necio en su corazón. David decía, oh Jehová, Señor nuestro, cuando miro los cielos, la luna y las estrellas, que son obras de tus manos,
Me pregunto, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Si nosotros miramos la inmensidad del universo en una noche oscura, vamos a ver una infinidad de estrellas. A mí me tocó en mi trabajo en su tiempo salir y estar a acampar en el desierto, en el norte, donde los cielos son más claros, totalmente oscuros, y se ve una infinidad de astros en el cielo. Y David decía, Señor, es para darte la gloria, la honra a ti. Sin embargo, el necio en su corazón, que dice que no hay Dios, dice que conoce el universo y que el universo se creó por sí solo. Y el apóstol Pablo nos dice aquí en Romanos, si uno mira al cielo va a entender el poder de Dios, el poder creador. Nadie podría decir que no tiene excusa para conocer a Dios con solo mirar la creación. Sin embargo, la Escritura se nos ha revelado para que a través del mensaje y la predicación del Evangelio el hombre pueda conocer a Dios. Pero el hombre natural, que no quiere reconocer a Dios o que no quiere ver, se hace de esta filosofía, de esta creencia para negar a Dios. Los ateos son dignos de misericordia porque la verdad no tienen excusa, pero tratan de buscar a través de diferentes historias de que tienen una respuesta que dar a la creación, ¿ya? Y en ese sentido van a buscar y estar. Y su declaración es esa. Los débiles necesitan a Dios. Los fuertes, los sabios, los que tienen conocimiento, no necesitan de Dios. Pueden explicar todas las cosas. Y nosotros vemos la televisión hoy en día, sumamente famoso el doctor José de la Maza, algo así. ¿Qué tanto sabe del universo ese señor? La verdad, no sabe nada. Porque lo único que pueden entender es lo que supuestamente se ha observado. Y de acuerdo a los reportes que da la NASA, ¿cómo se llama? La nave espacial que se mandó y que está mandando reportes, llegó hasta cierto lugar que dicen que es nuestro sistema solar, y de ahí ya nos están dando más información. Entonces, ni siquiera hay una información de lo que existe fuera de nuestro sistema solar que podamos decir entre comillas confiable, porque lo que mandaba esta máquina son fotos. Todo lo que existe son teorías, ninguna comprobable, pero aún así él se abroga el derecho de decir que no hay Dios, basado en una teoría que ni siquiera es comprobable, como hayan dicho, y que es lo que niegan. ¿Ya? En buen chileno diríamos que se pisa la cola. ¿Por qué? Porque dicen que todo tiene que ser comprobable, pero sus teorías no pueden ser comprobables. Incluso las explicaciones para comprobar las teorías son totalmente ridículas. ¿Ya? Porque lo que dicen que el universo se creó por casualidad. Hay muchas explicaciones, cómo se fue desarrollando, cómo se desarrolló la vida y todo eso. Pero el punto principal, ¿cómo se crea? Es por casualidad y nada más. Sin ningún propósito, sin nada. Ahora, como el mundo se creó por casualidad sin ningún propósito, la vida del ateo es justamente eso, sin ningún propósito. Pero como cristianos, como creyentes, la palabra del Señor, nosotros vemos, Dios nos creó para hacernos su pueblo. A través del Señor Jesucristo, de su sacrificio, nos ha comprado
Y cuando Él vuelva a establecer un reino donde nosotros viviremos con Él para siempre, en la misma condición que había en Edén. Comunión con Dios, viviendo por siempre, donde no habrá necesidad, no habrá dolor, no habrá enfermedad, todo va a pasar. ¿Sí, hermana Susana? Sí, hermano, nosotros creemos que el Señor, Dios creó el universo, todo lo que existe, pero no solamente lo creó, sino que lo sostiene. Entonces, eso es maravilloso porque es tan exacto todo, que no sé, los científicos hasta qué punto su sabiduría, no su sabiduría, no, su inteligencia puede llegar, porque yo creo que llega a un punto que hasta ahí no más llega, no da más para entender lo creado y cómo Dios lo sostiene por siempre. De hecho, me comentaba alguien, pensamos que conocemos el universo. Hace pocos días, o sea, no pocos días, como un mes, 2 meses atrás, salió la noticia de que una máquina bajó al frente de Antofagasta, por ese sector, a una fosa que está aquí frente a investigar lo que existe en el fondo del mar. No conocemos lo que existe en nuestro planeta. Y pretendemos conocer lo que existe en el universo. Entonces vemos, en cuanto a eso, de cómo la creación de Dios manifiesta la gloria de Dios. Pero aún así, el necio en su corazón dice, no hay Dios. ¿Ya? El segundo punto que ellos, y que sostienen, y que nosotros nos vamos a encontrar, que creo que este sí es más. ¿Ya? ¿Qué dice el segundo punto de lo que dicen los ateos? Hermano, ¿Sí? yo le quiero decir algo también. Yo tengo un hermano que yo creo que es ateo, porque él dice, no me tiran a Dios, pero vaya bien, dice, eso no existe, tengo que ser positivo y con eso va. Claro. No tiene nada que pedirle a Dios, porque Dios no existe. Entonces yo tengo cuidado, porque no voy a hacer cosas, algunos días estoy gritando, pidiéndole a Dios que te ayude. Se quede callado, ¿no? Pero yo digo que no cree en Dios. No creen en Dios. Que se positivo y listo. Entonces dice, yo no me lo pone. Estuve en medio de mucha gente. Y yo dije, no me van a dar este virus, no me van a llegar a mí y no me llevo. Amén. Entonces, vean, eso es tener la mente positiva, ¿no? En eso es lo que cree que con eso basta. Sí, lo que usted menciona es un punto también bien especial. Se niegan a creer en Dios, en confiar en Dios. Pero la respuesta es, como dice, bueno, seamos positivos. Las cosas van a suceder. Vamos a cambiar las situaciones con el positivismo, que también es parte de lo que ha venido desarrollándose en cuanto a la teoría. Aquí hay una pregunta que yo creo que la vamos a tomar y la vamos a introducir para estar respondiendo la próxima semana. ¿Ya? La existencia del mal en el mundo es incompatible con la existencia de Dios. ¿Ya? ¿Cuál es el argumento? O no es suficiente bueno y justo para evitar toda desgracia, o no es lo bastante sabio y poderoso como para controlar su propia creación. Yo creo que todos, en alguna medida, nos hemos enfrentado a esta pregunta. Si existe Dios, ¿por qué existe el mal? ¿Sí o no? ¿Cuál sería nuestra respuesta como creyentes? Como creyentes, todos sabemos que el hombre dice que no hay ni aún un bueno en esta tierra.
solo por la gracia de Cristo, los que estamos acá somos salvos. Amén. Yo puse un versículo ahí, ¿ya? Eclesiastés 7:29. Al menos para mí es un clásico. Sin embargo, la persona que escribió el texto no lo tiene. Pero a mí ese es un clásico. ¿Qué dice? Y ¿Sí? aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perfecciones. ¿Ya? Eclesiastés como el libro filosófico, ¿no es cierto? Como en la meditación, ¿no es cierto? Como el que profundiza en estos temas que nos cuestan. Pero ¿a qué conclusión llega? Dios hizo al hombre justo, recto. El hombre buscó la perfección. La creación en Adán era perfecta al principio, pero a causa del pecado el hombre se depravó totalmente y busca estos males. El punto es que Dios ha intervenido y va a intervenir, y esta situación no va a continuar para siempre. ¿Ya? Porque cuando Él venga va a establecer su reino, y ahí, aparte del juicio, ¿verdad?, que va a haber, desde ese momento en adelante el reino de Dios va a estar al igual que el inicio, sin la presencia del pecado y sin el mal, ¿ya?, al cual se critica. Hay mucho más que decir, ¿verdad? Pero la respuesta nuestra como creyentes nunca fue la opción de Dios del mal. Y la Escritura declara, tanto en Santiago y a través de toda ella, que Dios no es autor del mal, ni que tampoco lo provoca. ¿Que lo permite? Sí. Él lo ha permitido. Y a veces hay misterios por los cuales nosotros quisiéramos saber por qué lo permitió. Bueno, pero en algún momento a lo mejor vamos a entender, lo permitió también para mostrar su misericordia y para ver en nosotros. Pero eso ya es una respuesta filosófica, pero lo que la Biblia dice es que el mal existe porque el hombre se rebeló contra Dios, Dios no lo provoca, ¿ya?, no lo estima, pero que sí, al final del tiempo, cuando Él vuelva a establecer su reino, el mal ya no va a existir más. ¿Ya? Eso en cuanto a carta. Así que preguntas, porque nos van a tocar la campana. No vamos a tener repaso hoy día, ¿ya?, pero sí sería bueno que meditáramos, ¿verdad?, en esto de lo que dice el Salmo 14. Ahora, si lee el 40, también es muy bueno el Salmo 40, también es precioso, ¿ya? Pero en otro sentido el Salmo 40, pero en cuanto a esto. La semana voy a solicitarle la autorización a otro profesor que tengo en el seminario, que tiene un artículo y tiene varias cosas donde él trata de dar una explicación referente a la existencia del mal, ¿ya? Porque ciertamente para tener respuesta, verlo, estos artículos son para que nosotros meditemos y los estudiemos si realmente vamos a estar de acuerdo con esa respuesta o no, ¿ya? Porque nos vamos a encontrar con esta pregunta. Esta es, como decía el profesor, esta pregunta es examen. Y nosotros como creyentes, las personas no tienen una respuesta. Y por supuesto, nuestra misión no es solamente rebatirles, decirles que son necios, ¿ya?, sino, como decía Pedro, que debemos hacerlo con reverencia, con respeto, con mansedumbre, para que ellos también conozcan a Dios, ¿ya? Vamos a ver, ¿no es cierto?, que lo que creen es ridículo, pero con amor debemos decirles que están equivocados, que deben buscar a Dios, que Dios los ama. De la misma manera que nosotros llegamos a convencernos de que nuestras creencias antiguas, nuestra forma de actuar, incluso
muchas de las que tenemos hoy en día también están reunidas por lo que Dios nos dice. ¿Ya? Así que Dios nos ayude. ¿Era la segunda? Sí, la segunda. Ya. Bueno, doy la bienvenida a las visitas, ¿no es cierto? Y esperando que Dios también bendiga su vida cada uno de nosotros. Hermano Adam, ¿puede orar para terminar la clase? Dios que Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú has permitido, Señor, que esta lección, Señor, aclaratoria, Padre Celestial, para nuestra vida, sea de provecho para cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, aprendiendo de tu palabra, Señor, así también colocando en práctica. Gracias, Padre, por este minuto, gracias por la custodia ministrar. Oramos en el momento de esto. Amén. Bien, ahí ya viene. Ciertamente todas estas preguntas nos hacen ver y reflexionar en lo que creemos. Somos el ejército de Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos, con autoridad en el nombre de Jesús contra las fuerzas del mal. Somos el ejército de Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos.